Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en la tarde de hoy y han aceptado de manera abierta la invitación que nuestra casa, la Universidad del Norte, ha aperturado para todos ustedes. Les damos la bienvenida a este espacio organizado por la especialización en responsabilidad y seguro, por la maestría en Derecho Civil y de Familia, por la especialización en Derecho Civil y de Familia. Y así como Grace nos ha saludado, les invitamos a todos, por favor, a escribirnos en el chat de este espacio, desde qué ciudad de Colombia están conectados en la tarde de hoy. Vamos a ver, vamos a saludar desde qué ciudad de Colombia están conectados en la tarde de hoy. Vamos a ver desde dónde se conectan. Barranquilla, desde dónde más hay personas conectadas. Santa Marta, Valledupar, desde dónde más. Vamos a ver. Cartagena, espectacular. Soledad, muy bien. Valledupar, Cartagena, Barranquilla, bueno, la región Caribe presente, Soledad, espectacular. Bienvenidos todos a la Universidad del Norte en Bogotá. Natalia, bienvenida a Puerto Colombia, Corozal. Bienvenidos. Y ahora, por favor, vamos a motivar a la doctora Daniela, al profesor Fredis y a la profesora Luz Estela con un emoticón, porque es que hoy ya a 5 de la tarde, jueves, puede que las fuerzas no estén como tan allí animadas, pero seguramente usted puede enviar un emoticón, a ver, para ver qué expectativas tiene usted de este espacio. Vamos a ver si se animan y nos comparten muy bien. Aquí hay una carita de alegría. ¿Qué otro emoticón nos llega? Vamos a ver, Puerto Colombia Alegre, por aquí Norma también. Vamos a ver quién más nos manda un emoticón. Vamos a ver. ¿Esta gente está conectada o no está conectada con el espacio? Guido firme allí, su y se bailándose. Bueno, muy bien, bienvenidos todos. Qué alegría tenerlos con nosotros. El mundo sabe cómo enviar emoticones. Muy bien, bienvenidos a compartir con nosotros este espacio de formación, de aprendizaje organizados por estos programas que, dicho sea de paso, están a puertas de abrir inscripciones para que todos los que estén interesados en informarse en esta casa, la Casa de la Excelencia Académica, que está en la región Caribe colombiana, pero que además te prepara para que tengan impacto a nivel mundial, se apunten y inicien ya su proceso de formación. Les cedo la palabra a la profesora Daniela, no sin antes agradecerle al doctor Freddy por aceptar la invitación a su casa, su universidad, quien nuevamente le invita a este espacio. Profesora Daniela, bienvenida. Muy buenas tardes, Nadia. Gracias por permitir desde la Dirección de Posgrados estos espacios precisamente para interactuar con nuestro público sobre unos temas tan importantes y tan trascendentales en nuestra sociedad, que es como el que hoy nos está convocando, que es precisamente la defensa de los consumidores ante el incumplimiento de las constructoras. Hay que tener muy presente que cuando nosotros vamos a adquirir una vivienda, no solamente pensamos en una inversión económica, sino que muchas veces y para muchas familias esto se constituye como todo un proyecto de vida. Y por eso es tan importante que hoy por hoy reflexionemos sobre los desafíos que de verdad pueden enfrentar los consumidores ante el incumplimiento de las constructoras. Pero ¿quién más que el doctor Freddy Félix Campos, que es egresado de esta universidad, en donde aquí también hizo su especialización en Derecho Comercial, quien es magíster en Derecho del Comercio, precisamente para que nos hable sobre este tema? Asimismo, hay que destacar que el doctor Freddy Ferry se desempeña como asesor y litigante en temas de derecho privado, principalmente trata los asuntos relacionados con derecho inmobiliario, derecho de consumo, derecho fiduciario, protección al consumidor financiero y al consumidor inmobiliario. Y también es socio de la firma Feris Abogados. De verdad que es un placer contar con un experto en estos temas para mirar y poner a prueba toda la efectividad del marco jurídico que hoy por hoy nosotros tenemos aquí en nuestro régimen colombiano. Pero antes de darle paso al doctor Freddy Félix, quisiera también saludar a mi compañera, la profesora Luz Estela Tobón, quien es la coordinadora de la especialización en Derecho Civil y Familia. Yo soy de la especialización en Derecho Contractual y de la responsabilidad y de la especialización en responsabilidad y seguro, que nos hemos aquí unido varias especializaciones y maestrías también para poder darle paso a estos eventos, porque hay que tener presente que también coordinados y en conjunto podemos lograr unos mejores espacios académicos. Entonces, adelante a la profesora Luz Estela, que también quiere saludar en este espacio. Bueno, muy buenas tardes.
Es un gusto estar aquí. Gracias a Nadia Arana, que es nuestra directora general de posgrados de la división, por abrirnos la oportunidad para tener estos espacios académicos. Al doctor Freddy Félix Campo, muchas gracias, doctor, por su disponibilidad hoy que nos va a brindar su conocimiento gracias a ese proceso formativo que ha tenido incluso con nosotros mismos y con su experticia en el campo, ya que tiene una de las oficinas de abogados más importantes de la ciudad, incluso en temas, en el tema que nos convoca, en el tema del consumidor y específicamente en el tema del consumidor inmobiliario. Sea este un espacio para invitarlos a quienes aún no conocen nuestra casa de estudios, invitarlos a que se den la pasadita por acá. Estamos de puertas abiertas desde las diferentes especializaciones y maestrías, pues en especial aquí que nos hemos unido, por mi parte la especialización en Derecho Civil y de Familia, la maestría en Derecho Civil y de Familia y también entonces la especialización en Responsabilidad y Seguros. Tenemos muchísimas más en campos también de Derecho Penal, en campos de Derecho en el campo del Derecho Tributario, ahora que está tan de moda. En fin, consulten, no dejen de consultar el abanico de oportunidades académicas y formativas que hay allí ahora tan fácil el acceso a través de simplemente un clic en la pantalla. Entonces, los invitamos a darse la pasadita a quienes ya estudian con nosotros, pues los esperamos para el inicio del nuevo semestre ahora, la próxima semana. Sean bienvenidos nuevamente, aquí nos estaremos viendo. Un caluroso saludo a todos y doctor, muchas gracias. El escenario es suyo, el escenario virtual. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo especial. Mi agradecimiento a la Universidad del Norte por este espacio, a la doctora Daniela Navarro, la doctora Luz Estela Tobón, la doctora Nadia Arana. Un saludo especial a todos los presentes que nos acompañan en esta plataforma de forma virtual. Bueno, y vamos a conversar esta tarde sobre la defensa de los consumidores inmobiliarios ante el incumplimiento de las constructoras. Entonces, quiero arrancar haciendo como dos precisiones iniciales como para ubicarnos en la temática. Lo primero es hablar sobre los proyectos, sobre planos. Estamos enmarcados en la responsabilidad del constructor. Los constructores responden desde distintas temáticas, pero aquí vamos a enmarcarlo en los proyectos inmobiliarios sobre planos, que son esos diseños de una estructura de ingeniería, de iniciativa de carácter arquitectónico, de carácter financiero, para construir un inmueble que puede tener distintas destinaciones en materia de vivienda, materia comercial o de uso mixto. Vemos cómo se pueden aplicar estos proyectos sobre planos en la construcción de edificios, de conjuntos residenciales y de centros comerciales. La segunda precisión que quería hacer es en cuanto a la figura del consumidor. Si bien aquí estamos en la defensa de los consumidores, porque es posible, y mira que hacemos la identificación de que no es de los compradores en general, sino de los consumidores, porque justamente cuando estamos en el marco de estos proyectos inmobiliarios sobre planos, la figura o la identidad del consumidor no solamente la tiene el comprador, así como la identidad de, del proveedor o productor no solamente recae en la figura del vendedor. Incluso es posible encontrar un litigio de derecho inmobiliario entre dos personas que ni siquiera estuvieron presentes en el mismo contrato. Si una persona compra un apartamento y luego lo dona a su madre, es posible que esa mamá, siendo consumidora, termine envuelta en un litigio con un sujeto procesal demandado distinto a quien le vendió, porque en materia de consumidor son solidariamente responsables productoras y proveedores todos los que aparecen o los que figuran en la cadena de producción. Entonces, es así, y en el marco de los proyectos inmobiliarios, si vemos las compraventas de vivienda que se gestan actualmente en la actualidad, podemos identificar perfectamente que en mayor medida, el mayor número de transacciones que se dan son de materia de consumo. Porque si yo hago un negocio de una compraventa con mi vecino,
dos civiles, él me vende su apartamento, cuadramos precio y cosa, 200 millones de pesos, pues estamos muy seguramente en el marco de una transacción o en el marco de un negocio de carácter civil. Si por el contrario, eh, si por el contrario estamos, voy a compartirles una imagen, si por el contrario nos enmarcamos en una discusión, si por el contrario estamos ante compraventas de inmuebles donde participa por un lado una constructora y por el otro lado una inmobiliaria que compra, no sé, 20, 30 unidades inmobiliarias dentro del proyecto inmobiliario y las utiliza para luego revenderlas, pues estamos muy posiblemente ante una relación de carácter comercial en donde aplicaremos código de comercio. Pero si por el contrario estamos ante una relación donde hay una constructora construyendo un edificio donde de ese edificio las unidades inmobiliarias se van a utilizar para vivienda y las personas se vinculan a ese proyecto, en el marco del proyecto inmobiliario se vinculan en calidad de encargantes de ese proyecto para adquirir una unidad inmobiliaria, pues ahí vamos a estar ante una muy segura relación de consumo. Le quería enmarcar esas dos precisiones iniciales para saber que estamos o que esta charla se va a enfocar en la defensa de ese consumidor, de esa persona que quiere ese inmueble para satisfacer una necesidad personal, para satisfacer esa necesidad familiar, eh, y y vamos a aplicar normas de derecho de consumo para la protección del consumidor. No quiere decir esto que la única forma de defender a un consumidor sea aplicando normas de derecho de consumo. Es posible que el consumidor también se le pueda defender utilizando normas de derecho civil y derecho comercial, pero es posible debatir en este espacio la, la posibilidad que tenemos de aplicar las normas de derecho de consumo principalmente para la defensa de los consumidores y muy seguramente vamos a obtener unos resultados más expeditos y más favorables para los consumidores. Porque, por ejemplo, sin entrar tanto en los beneficios de aplicar el derecho de consumo, tenemos, por ejemplo, el principio de indubio pro consumatore, que implica que las normas del contrato y las normas que regulan las relaciones entre consumidores se van a interpretar de manera favorable para el consumidor. Entonces, así como hay una garantía en el derecho penal del indubio pro reo, que protege y que las normas se interpretan en favor del reo, cuando aplicamos normas de derecho de consumo y cuando utilizamos estas normas de carácter tuitivo en favor o en defensa del consumidor, vamos a tener unas interpretaciones del contrato favorables al consumidor y vamos a obtener unas interpretaciones de las normas, incluso de las normas procesales, en favor del consumidor. Entonces, bueno, esos eran los dos primeros precisiones que queríamos hacer. Ahora, cuando a mí me gusta, cuando vamos a hablar de el incumplimiento de las constructoras o de los problemas que se puedan presentar en el marco de los proyectos inmobiliarios, a mí me gusta clasificarlos porque, y los invito también a ustedes, yo sé que hay muchos abogados que están aquí conectándonos, que tienen situaciones o clientes con este tipo de problemas frente a las constructoras, a que enmarquemos o podemos enmarcar los problemas o los incumplimientos en tres momentos que se pueden dar en tres momentos distintos. El primero de esos momentos es incumplimientos o problemas que se generan en la etapa precontractual, que es justamente antes de la firma de los documentos o durante la firma de los documentos, que pueden lograr alterar la decisión del consumo de esa persona que tiene la intención de adquirir esa unidad inmobiliaria. Los segundos son los problemas o los incumplimientos que se presentan en la etapa contractual. Y por último, tenemos en la etapa contractual justamente problemas que se dan desde el momento de la formalización del contrato, cuando se están haciendo la formalización y durante la ejecución de ese contrato. Y luego los problemas o incumplimientos que se generan en la etapa postcontractual, que es después de la firma de la escritura, el momento de la entrega o desde el momento de la entrega de la unidad inmobiliaria al consumidor. Entonces, teniendo claro o enmarcando o clasificando estos problemas o estas situaciones en estas tres etapas, precontractual, contractual y postcontractual, pues vamos a mirar
que posiblemente podamos ayudar a ese consumidor con distintas fórmulas o con distintas fórmulas o con distintas posibilidades que nos brinda las normas de derecho de consumo para protección de ese consumidor. Entonces, vemos que en la etapa precontractual, por ejemplo, en la etapa precontractual podemos encontrar problemas o situaciones referentes al deber de información que se le entrega al consumidor ahí en la sala de venta. Cuando el consumidor va a buscar información en la sala de ventas sobre ese proyecto inmobiliario, ahí se le entrega una información. Problemas relativos a la publicidad engañosa que se hace al momento de transmitirse la información, las ofertas que se hacen respecto a ese proyecto inmobiliario. También puede darse en ese momento en la sala de ventas un indebido perfilamiento del consumidor. Incluso puede dársele al consumidor o decirle la persona de ventas, que normalmente es un funcionario de la constructora, podría decirle a ese consumidor que él es beneficiario de un subsidio de vivienda o beneficiario de un crédito hipotecario o un crédito en la modalidad leasing. Le hacen todo un estudio, un perfilamiento. eh, Son problemas que se generan en ese y luego posteriormente a esa persona o le niegan el subsidio o hay un cambio en las políticas del Estado respecto a ese subsidio o la persona no es verdaderamente un candidato para lograr ese crédito que el asesor de ventas le había dicho que sí iba a lograr en esa etapa precontractual. Entonces, en el marco de ese deber de información, la información y la publicidad son, pueden permear esa decisión de consumo del consumidor, pueden hacer que el consumidor efectivamente se vincule o no se vincule a ese proyecto inmobiliario. De ahí la importancia en los datos que se le da al consumidor. El Código del Estatuto del Consumidor nos indica que al consumidor se le debe dar información veraz, completa, oportuna, comprensible, idónea, evitar información engañosa. La información tiene que ser información suficiente, precisa y debe corresponder con la realidad. Es decir, este es el marco que tenemos que en esas salas de ventas, por eso es la importancia de ese momento precontractual, de decirle a ese consumidor realmente la información precisa y clara sobre el proyecto. Porque es que si mentimos, si ese vendedor señala una información imprecisa, incorrecta, una información falsa, se pueden generar actos de consumo no válidos. Se pueden generar actos de consumo que estén viciados y que puedan permitir que el contrato carezca de validez. Sabemos que en este tipo de proyectos la información es asimétrica. Por un lado tenemos un consumidor que es un consumidor promedio, que es desprevenido, que no sabe de puntos de equilibrio, que no sabe de ingeniería civil, que no sabe de licencias de construcción, que no sabe de pólizas de seguros de responsabilidad civil, que no sabe de licencias o permisos de enajenación, que no sabe de la forma de los sujetos que se involucran en estos proyectos sobre plano. Entonces, y por el otro lado tenemos todo un profesional en la materia, un experto. Tenemos a un profesional constructor. Si el proyecto sobre plan, si el proyecto además vincula a un fiduciario, vamos a tener un experto, dos expertos que son expertos en puntos de equilibrio, en temas de ingeniería civil, que son expertos en estas materias y que son expertos en temas de ventas, que son expertos en cláusulas penales, y ahí vemos que hay una simetría de la información, no es igual la información que tiene el constructor a la información que tiene el, el consumidor. Entonces, igual sucede con el tema y hay que precisar que una cosa es la información, que son los datos que se dan acerca de ese producto, que en ese caso es un producto, un inmueble, y que debe ser información precisa. Cuáles son los usos, las medidas, los precios, las propiedades. Son datos objetivos que se dan sobre ese bien. Entonces, la información que se brinda en ese momento debe buscar eso, dar a conocer la naturaleza, el modo, los componentes, los usos, las medidas, el precio que se tiene. Por ejemplo, unos aspectos que deben ser claros en el momento de la etapa precontractual es el precio. El precio tiene que ser claro si se está pactando como un precio fijo o como si se está pactando en salarios mínimos. Porque si a mí me dicen, me hablan como consumidor de un precio fijo,
posteriormente no se va a poder. En esa etapa precontractual me dice el inmueble va a costar tanta suma de dinero. Posteriormente no es posible señalar en el contrato o exigir posteriormente la actualización de ese valor por salarios mínimos. Esa es una primera situación que debe ser precisa al momento de la entrega de esta información, de esta parte precontractual. Las medidas de los apartamentos. A pesar de que esos apartamentos en las escrituras se venden como cuerpos ciertos, las medidas deben ser claras y deben ser determinables. El número de parqueaderos, si los parqueaderos van a ser de uso, van a ser parte de una unidad inmobiliaria independiente, una unidad privada, o si van a ser parte de las zonas comunes y va a ser de uso privativo de esa unidad inmobiliaria, o si van a ser parqueaderos comunes de la propiedad horizontal. Entonces, esa información tiene que ser precisa porque es que si le dicen a ese futuro comprador que va a comprar un apartamento con parqueadero propio, debe, al momento de hacer la transferencia de la propiedad, deben transferir dos inmuebles. Debe hacerse la transferencia de una unidad inmobiliaria con su folio de matrícula para el apartamento y debe haber una transferencia con respecto al parqueadero que debe tener también la determinación de que es un uso privado y no un uso público, no es un bien público de uso privativo de esa unidad inmobiliaria, porque eso tiene otros efectos y más adelante la asamblea de copropietarios de esa unidad, de ese edificio, de ese conjunto residencial va a poder tomar decisiones distintas respecto a esa unidad que hace parte es de la zona común. Con respecto a la publicidad es distinto a la información que se brinda. La publicidad son esos datos que se le dan al consumidor y que tienen como finalidad influir en esa decisión de consumo. Vemos que es normal en estos proyectos que se hacen ofrecimientos temporales, promociones u ofertas. Vemos que dice, te vamos a dar un bono de Navidad porque estás comprando en diciembre, te vamos a dar un bono de carnaval, te vamos a dar un bono respecto de la época del año en que estén comprando, o le dicen que como va a comprar en un solo pago, le van a entregar aires acondicionados adicionales al inmueble, o va a tener ciertas amenidades el inmueble. O, por ejemplo, les ofrecen, como sucede mucho acá, con vista al río, con vista al mar, y es que si al consumidor, y ahí tiene que ver mucho la fuerza vinculante de la publicidad, que la publicidad, los datos que se den, tienen una fuerza vinculante que obliga a ese productor o proveedor a cumplirle al consumidor lo que se le está ofreciendo. Y al no cumplirle lo que se les está ofreciendo, no cumplirle la vista al río, no cumplirle la vista al mar, no cumplirle que el apartamento efectivamente va a estar en Villa Campestre y no va a estar en el corregimiento de la playa, cuando se dan ese tipo de informaciones que son imprecisas y luego dicen con vista a un parque no hay ningún parque, con vista al río no hay ningún río, entonces hay unas fallas a la publicidad y ahí en esos casos los caminos que vamos a tomar son distintos, porque con la misma acción de protección al consumidor, que ya más adelante vamos a hablar de ella, de la acción de protección al consumidor, el consumidor va a tener la posibilidad de accionar al Estado para cumplir o solicitar distintas situaciones al Estado. Entonces, si es un tema, uno puede a través de una acción de protección al consumidor plantear problemas de falta de deber de información, plantear problemas de publicidad engañosa, caso en el cual sí se va a poder pedir perjuicio, porque una de las limitaciones que tiene la acción de protección al consumidor es justamente la limitación para pedir perjuicios en ciertos casos, y es distinta de pronto a una acción de protección contractual, es distinta a una acción para pedir la efectividad de la garantía. Entonces, en estos casos, cuando estamos en estos momentos precontractuales, las acciones que se presentan es la acción de protección al consumidor, pero atacando justamente la información, atacando la publicidad, atacando el no cumplimiento de la oferta o atacando el incorrecto perfilamiento de ese consumidor cuando le ofrecieron que iba a ser un perfecto candidato para un subsidio o para un crédito. Vemos que es una situación muy normal de consulta, por ejemplo, en mi oficina. El tema es, eh, me prometieron el subsidio Mi Casa Ya, fui beneficiario, la persona cuando me hizo mi estudio me decían que yo era un candidato para el subsidio Mi Casa Ya y ahora el gobierno actual pues retiró el subsidio Mi Casa Ya o cambió las condiciones del subsidio, ya no soy
ya no aplico para el subsidio y ahora la parte de los 30 millones de pesos que me iban a dar para el subsidio, ahora me toca sacarlo a mí. Y realmente yo no tengo esos 30 millones y ahora me están llamando para firmar la escritura, que si no llamo me aplican una penalidad y yo no tengo esos 30 millones adicionales porque siempre, al momento que me hicieron el perfilamiento, me hablaron de que ese iba a ser un monto que iba a cubrirlo el Estado a través de un subsidio. Lo mismo sucede cuando me niegan el crédito, voy al banco, que ya me habían hecho el estudio prácticamente en la constructora, me habían perfilado como para un crédito y luego el banco me dice, no, usted no, de acuerdo a su capacidad de endeudamiento, usted no es beneficiario de ese crédito hipotecario, de ese crédito leasing. Entonces, al momento de firmar la escritura, me toca a mí como consumidor salir a conseguir el 70%, en los casos de créditos hipotecarios, o el 80% del crédito leasing, porque yo no tengo la forma de pagar esos dineros con recursos propios, porque todo el tiempo cuando yo hice mi proyección del proyecto, siempre la hice creyendo que iba a ser beneficiario del subsidio o creyendo que iba a ser beneficiario del crédito. Entonces, estas primeras situaciones se atacan enmarcándolos en el deber de información, el cumplimiento del deber de información o el incumplimiento a la publicidad engañosa. Luego vienen una serie de problemas adicionales que se dan o se gestan al momento de la firma del contrato. Cuando hablamos de contrato, aquí quiero hacer una precisión adicional, y es que en la vinculación de los consumidores en los proyectos inmobiliarios, esto se da desde distintas formas de vinculación contractual. Vemos que hay algunos proyectos donde el constructor, son los casos más escasos realmente, vemos que hay un constructor con algún músculo financiero que tiene unos recursos y ese consumidor, ese constructor decide hacer el proyecto individualmente. Dice, no voy con el esquema fiduciario, voy a construir el proyecto yo y me voy a apoyar para esto, pues en la financiación de un banco y con los aportes que hacen los beneficiarios, con los aportes que hacen los compradores del proyecto. Entonces, en estos, cuando es la modalidad de sin fiducia, donde el constructor está solo, cada vez son más escasos estas situaciones, porque ahora realmente la mayor forma de contratación es con fiducia. Cuando solamente está el constructor, pues lo que normalmente el documento contractual que se firma es una oferta de venta y posteriormente se hace una promesa de compra-venta. Pero la realidad hoy en día es que en la mayoría de los proyectos inmobiliarios se da bajo el esquema fiduciario. Y entonces ahí empieza a complicarse un poco el asunto porque la vinculación, los documentos contractuales que se firman, intervienen varios sujetos. Entonces vemos, por ejemplo, acá ya cuando se trata de fiducia no hay un comprador y un vendedor, que es lo que normalmente sucede, sino cuando ya el proyecto es con fiducia empiezan a intervenir una serie de sujetos que participan dentro del proyecto inmobiliario. Entonces vemos que hay una sociedad fiduciaria, vemos que hay varios fideicomitentes, uno o varios fideicomitentes. Dentro de esos fideicomitentes, que son las personas que que firman el contrato con la fiduciaria para el desarrollo del proyecto inmobiliario, puede haber un fideicomitente aportante del lote donde se va a construir el proyecto, puede haber un fideicomitente aportante de recursos, un fideicomitente inversionista, puede haber un fideicomitente constructor, desarrollador, puede haber un fideicomitente gerente que se va a encargar, por ejemplo, de la parte de ventas. Entonces vemos cómo pueden existir con el mismo rol de fideicomitentes varios sujetos distintos que hacen parte del proyecto inmobiliario. Por otro lado, es posible que también cuando es con fiducia, otro parte dentro del contrato es justamente el patrimonio autónomo o fideicomiso, que es un sujeto que tiene obligaciones y roles distintos a la sociedad fiduciaria, porque la sociedad fiduciaria es posible que actúe en dos roles totalmente distintos, una como sociedad propiamente dicha y otra como vocera y administradora del fideicomiso, porque ese patrimonio autónomo actúa es a través del patrimonio autónomo cuya función es administrar los bienes y recursos del proyecto. Si entra un inmueble, si entran recursos del banco, si entran recursos de las personas, de los encargantes, pues esos recursos van a ser administrados a través de ese patrimonio autónomo, también llamado fideicomiso,
y que es administrado por la sociedad fiduciaria, pero que es distinto a la sociedad fiduciaria. Entonces, en esta etapa contractual es posible que se causen otra serie de problemas o incumplimientos. Problemas relacionados con las cláusulas abusivas. Problemas relacionados, las cláusulas abusivas que se dan en el marco de los contratos de adhesión. Problemas relacionados con los desistimientos tempranos de los compradores por distintas razones. Problemas como los que señalé anteriormente, de que les niegan el subsidio, de que les niegan el crédito, eh, o que sencillamente cambiaron sus condiciones económicas y no tienen forma de seguir pagando las cuotas del proyecto. Se dan problemas relacionados con la aplicación de penalidades excesivas, eso es pan diario en los proyectos a nivel nacional. Problemas relacionados con el debido cumplimiento de las condiciones de giro. Las condiciones de giro se dan en los proyectos con fiducia. Hay una etapa, eh, hay una etapa inicial y hay una etapa constructiva. En esa parte inicial, el constructor empieza a cumplir una serie de condiciones que se llaman las condiciones de giro. Y una vez acreditadas o cumplidas esas condiciones de giro, empieza la etapa constructiva del proyecto. Y al momento de acreditarse las condiciones de giro, es cuando esa fiduciaria empieza a hacer desembolsos a la constructora para que los recursos que la fiduciaria le hace a la constructora puedan utilizarse para el desarrollo del proyecto inmobiliario. Entonces, eh, dentro de esos problemas relacionados con las condiciones de giro, uno muy común también es problemas con el lote donde se va a construir el proyecto, porque muchas veces no se puede hacer la transferencia correcta del lote que se hace directamente al fideicomiso. Uno de los fideicomitantes, el fideicomitante aportante del lote, finalmente no puede aportar el lote, no puede parquear ese lote en el fideicomiso, y eso genera unos incumplimientos, unos retrasos que pueden acarrear incumplimientos a las partes o retrasos en el proyecto. Problemas relacionados con la obtención de licencias de construcción que se las niegan, otro tipo de licencias ambientales en algunos proyectos, licencias referentes a permisos de enajenación, porque el constructor no cumple con los requisitos exigidos por la autoridad administrativa para esto. Pero con respecto a las cláusulas abusivas se dan normalmente en los marcos de contratos de adhesión. En estos proyectos inmobiliarios son muy comunes el uso de contratos de adhesión, que son aquellos contratos en los que las cláusulas están predispuestas, están prediseñadas por los constructores o por las fiduciarias, y en los que los consumidores no tienen posibilidad de discusión de las cláusulas, sino que sencillamente o se adhiere al contrato o lo rechaza. Entonces, en el marco de esos contratos es posible, ahora, per se, los contratos de adhesión no tienen ningún problema, porque hay algunos que ven o señalan, no, es que el problema es que aquí se firmó un contrato de adhesión. Los contratos de adhesión no tienen ninguna situación problemática, son utilizados para la contratación masiva, porque en este tipo de contrataciones masivas, pues es difícil discutir cada una de las cláusulas con cada una de las personas que se adhieren. Entonces, se utilizan contratos estándares, contratos tipo, y el consumidor normalmente lo que hace es adherirse con su firma. Entonces, no hay problema en utilizar los contratos de adhesión. Los problemas es utilizar o aplicar dentro de esos contratos las llamadas cláusulas abusivas. Entonces, las cláusulas abusivas son aquellas justamente que representan un desequilibrio para el consumidor como parte débil de la relación contractual. El consumidor que no tiene la mayor información, que es la parte que se adhiere, también termina adhiriéndose a unos contratos que benefician o son desproporcionales para ese consumidor como parte débil, porque aplican, por ejemplo, penalidades en favor del consumidor que no están a favor de la parte fuerte de la relación contractual como el constructor. Entonces termina el consumidor afectado con este tipo de penalidades, por ejemplo, que a veces son del 10% del valor del inmueble. Entonces el consumidor termina incluso perdiendo los ahorros de toda su vida. En un proyecto inmobiliario de 300 millones de pesos, que la unidad inmobiliaria costaba 300 millones de pesos, el consumidor llevaba ahorrado 28 millones de pesos. Entonces dicen, mira, quiero desistir porque me negaron mi subsidio en mi casa ya, o quiero desistir porque me negaron el crédito, y viene y le aplican al consumidor una penalidad del 10% del valor del inmueble que corresponde a 30 millones de pesos. Llevaba ahorrado 28 millones
pierde los 28 millones que debía borrado y termina debiéndole 2 millones de pesos más a la constructora. Entonces vemos que es una penalidad que no está pactada en doble vía, está pactada solamente en favor de la constructora porque solamente está pactada para castigar al consumidor. Y no solamente eso, sino que corresponde a una desproporción porque la penalidad no corresponde con el aporte realizado con el consumidor, sino que corresponde a una situación más objetiva, como lo es el precio del inmueble. Entonces, en estos documentos contractuales iniciales, es posible atacar las cláusulas abusivas dentro del contrato a través de la acción de protección al consumidor, y nuevamente vuelvo a mencionar la acción, no atacando la información ni atacando la publicidad, sino que ahora vamos a atacar o vamos a pedir una protección contractual. Entonces, la acción que vamos a utilizar es la misma acción de protección al consumidor, pero no vamos a pedir lo mismo. Vamos a pedir una cuestión distinta, es, mira, como consumidor, protégeme, es una protección contractual. Hay unas cláusulas que están literalmente prohibidas en el Estatuto del Consumidor. Entonces yo puedo pedir la protección contractual buscando justamente ser protegidos eh, frente a esas cláusulas que están prohibidas o frente a algunas cláusulas que se consideran que no pueden ser pactadas dentro del contrato. En cada caso, vamos a tener nosotros como abogados, me imagino que la mayoría de los que están aquí, un gran porcentaje son abogados, vamos a tener que, al momento de atacar esto, señalar por qué esa cláusula es abusiva. No basta con señalarla como abusiva, sino que vamos a tener que dar las explicaciones del por qué considero que estamos frente a una cláusula abusiva. Luego se presentan otros, dentro de los problemas que se presentan en la etapa contractual están justamente los desistimientos tempranos del consumidor, que se dan justamente cuando están pagando esa cuota inicial. Cuando están pagando esa cuota inicial, eh, se presentan en situaciones y eso ocasiona desistimientos tempranos del consumidor. Son situaciones que se dan en el marco del proyecto, hay que saberlas justificar muy bien, hay que saberles explicar y enmarcar, ya sea en un problema precontractual, en un problema contractual, en un problema al deber, una falta del deber de información o en una falta correspondiente a un problema de carácter contractual referente a las cláusulas abusivas o demás situaciones dentro del contrato. Hacía una mención de los precios pactados en salarios mínimos, cuando muchas veces los proyectos inmobiliarios tienen retrasos y tienen retrasos no por culpa del consumidor, sino que tienen retrasos por circunstancias ajenas al consumidor. Por ejemplo, pueden ser problemas o situaciones que tienen que ver con las demoras en el proyecto causados por lluvias, causados por situaciones propias de la construcción, que encuentran una roca en el piso, que no encuentran maquinaria amarilla que se utilizan para los proyectos. Algunos materiales están encarecidos, que se habían dicho que se iban a utilizar en la construcción, están encarecidos por el COVID o por alguna situación externa y ya no pueden utilizar el mismo tipo de materiales. Eso puede hacer que se retrase la obra. Entonces, ante ese retraso de la obra, muchas veces las constructoras mandan otro sí, ampliando el término del proyecto. Entonces, termina el consumidor que se había pactado su precio en salarios mínimos, tomando el valor de un salario mínimo del año siguiente. Por ejemplo, me dijeron que el proyecto me lo iban a entregar en noviembre del 2024, pero en noviembre del 2024 la unidad inmobiliaria aún no estaba lista para entrega. Entonces, ¿qué pasa? Que el proyecto me lo van a entregar ahora en julio del 2025 por una razón no imputable al consumidor, sino más bien del resorte de los problemas constructivos, que son del resorte de la constructora. Entonces, ahora van a aplicarme dentro de la escritura un precio en salario mínimo 2025. Si yo estaba listo para la firma en el año 2024, ya tenía mi crédito hipotecario aprobado, ya había pagado la totalidad de la cuota inicial y la situación no se dio por una situación mía, el tema del cambio de año, sino que se dio por una situación imputable a la constructora. Yo tengo lo que se llama el cierre financiero. Entonces, yo teniendo ese cierre financiero listo, crédito aprobado, cuota inicial lista, yo puedo pedir o exigir que se me mantenga el precio del año donde se me debió escriturar.
Y ese es otro de los conflictos que se presentan normalmente y con mucha regularidad. Cada vez que hay cambio de año, hay un cambio de precio. Porque ya si el salario mínimo aumenta en un 10%, mi inmueble va a aumentar en un 10%. Si el inmueble lo habíamos pactado en 200 millones, ya el precio no va a ser 200 millones, sino va a ser 220 millones. Y ese consumidor al momento de escriturarse va a tener que salir a buscar el restante. Entonces, es otra situación problemática que se presentan y que eh, se pueden dar situaciones entre consumidor y la constructora en ese sentido. Otra situación que se puede dar son problemas con el cumplimiento de las condiciones de giro. En las condiciones de giro normalmente en los proyectos hay un listado enunciativo de circunstancias o de ítem que deben cumplirse para que los recursos que entregaron los compradores puedan ser entregados a la fiduciaria. ¿Cuáles son esos ítems? En términos generales, que se tenga licencia de construcción, que se tenga póliza de responsabilidad, que se haya hecho un estudio de título de inmueble, que el inmueble donde se va a construir el proyecto ya se encuentre parqueado, que se encuentre transferido el fideicomiso, que se encuentran con el número de unidades inmobiliarias vendidas requeridas para el cumplimiento del punto financiero. Eso es lo que normalmente se llama punto de equilibrio. Entonces, el cumplimiento del punto de equilibrio tiene que ver con el número de unidades inmobiliarias vendidas, porque eso va a dar la proyección de flujo futuro de recursos, que es lo que va a entrar al proyecto. En la mayoría de los casos, las constructoras que hacen proyectos inmobiliarios con fiduciarias son constructoras que no cuentan con los recursos suficientes para la construcción de un proyecto inmobiliario. Un proyecto inmobiliario es muy cuantioso. Encontramos hay proyectos inmobiliarios que pueden, no sé, costar 70.000, 40.000, 50.000 millones y son recursos que normalmente un constructor no tiene. Por eso utilizan muchas veces el esquema fiduciario, el esquema del proyecto de desarrollo inmobiliario a través de fiducia, porque así están garantizando de alguna forma que van a entrar los recursos de los beneficiarios de área, que van a entrar los recursos del banco y a través de los y recursos propios de los fideicomitentes y con la unión de todas esas partes se puede hacer el desarrollo del proyecto inmobiliario. Pero muchas veces los proyectos inmobiliarios terminan paralizándose justamente porque falla una de las fuentes de financiación. Si el banco que otorgó el crédito constructor por algún motivo dice, yo me retiro de este proyecto, no voy más y no voy a seguir haciendo desembolsos, además porque normalmente los bancos no dan ninguna justificación, simplemente pueden tener la facultad de retirarse del proyecto sin dar mayores explicaciones. Entonces, es posible que estos bancos de alguna forma puedan causar desfinanciación del proyecto. Luego, al enterarse de los retrasos de la obra, es posible que los mismos compradores, que ya en ese momento, al cumplirse las condiciones de giro, ya no se llaman encargantes, sino que ya se llaman beneficiarios de área, es posible que esos beneficiarios de área vean que la obra está retrasada, empiezan a crear grupos de WhatsApp, empiezan a organizarse y sistemáticamente también dejan de hacer los pagos. Entonces, la otra fuente de financiación que tenía el proyecto, que eran los pagos de los beneficiarios de área para que se pueda desarrollar, para que se pueda construir, también falla. Entonces, falla una fuente de financiación, el banco deja de hacer los desembolsos, falla la otra fuente de financiación, los beneficiarios de área de forma sistemática dejan de realizar sus aportes y el proyecto empieza a desfinanciarse. Esas situaciones pueden ocurrir en los proyectos. Y en última son situaciones que no tiene el consumidor por qué asumir que sucedan ese tipo de situaciones. Pero sí pueden ser de alguna forma, y ahora pueden ser una herramienta que utilicen los abogados que defiendan a constructoras, porque dicho está de más y para adelantarme un poco, en materia procesal, en materia probatoria ante la acción de protección al consumidor, no se entra, a diferencia de una acción de responsabilidad civil, aquí no entramos a probar ni la culpa ni el nexo causal. Aquí en una acción de protección al consumidor, yo simplemente le digo al juez, mira, yo tengo la calidad de consumidor, los presupuestos procesales que tiene la acción son que se está ante una relación de consumo y la prueba del defecto. Si yo pruebo que yo soy un consumidor y el defecto, no tengo que entrar a probar ni la culpa ni el nexo causal. Entonces, es posible que
que se puedan dar este tipo de situaciones de financiación y que puedan ser una herramienta de la que puedan echar mano los abogados de constructora para justificar justamente la causa extraña. Tendrán que probarlo porque cuando estamos ante un régimen neto de responsabilidad objetiva prácticamente, o por lo menos de culpa probada, de culpa presunta, eh, tenemos que la única forma de exonerarse de responsabilidad del productor o proveedor va a ser demostrando la causa extraña. Fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima. En este caso, responsabilidad del constructor por no seguir los reglamentos, etcétera, etcétera. Pero solamente va a poder eximirse de responsabilidad alegando alguna de esas causales de responsabilidad. Entonces, ahí es donde cobra importancia saber realmente, que puedan explicarse realmente las causas que dieron origen a la parálisis de la obra. Eh, Esas son situaciones que pueden darse, como lo dije, en el marco del contrato. Ahora, hay otra serie de situaciones, otra serie de problemáticas que se dan justamente al momento de la etapa postcontractual. ¿Cuándo se da la etapa postcontractual? Pues desde el momento de la entrega. Desde el momento de la entrega. Y ahí viene el primer problema. ¿Qué pasa si no hay entrega? Si por los retrasos o demoras no hay entrega, se va a tomar como un problema postcontractual porque va a tener una solución es en las garantías. Y todo lo referente al régimen de garantías es un asunto de la etapa postcontractual. Ya vamos a entrar en detalle de ese asunto. Pero vemos que los problemas que se pueden desarrollar en esa etapa postcontractual son relacionados con la falla del producto, ya sea porque el producto no cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad, problemas relacionados con las demoras en la entrega, problemas relacionados con los retrasos de la obra civil, problemas relacionados con las fallas reiteradas del producto. Luego de ser entregado, el producto empieza a presentar fallas una y otra vez, fallas reiteradas, problemas relacionados con demoras en las entregas de las zonas comunes. Se entrega la unidad inmobiliaria, yo recibo mi apartamento, pero hay demoras en las entregas de las zonas comunes en los edificios, en la propiedad horizontal. Otros problemas son que las zonas comunes justamente no cumplen con las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad que deberían tener. La falta de mantenimiento de las zonas comunes, porque dentro de las obligaciones que tiene el constructor es hacer algunos mantenimientos en el marco de las zonas comunes, como por ejemplo ascensores y piscinas, o el indebido, la situación reina que se da en estos casos es justamente relacionado con el tema de garantías. Entonces, todo lo que tenga que ver referente a las garantías son situaciones que se presentan en el marco postcontractual, luego de la fecha en que debería hacerse la entrega, luego de la escrituración del inmueble. Entonces, la primera es justamente las fallas de condiciones de calidad e idoneidad relacionadas con la no entrega del inmueble. Este es el problema que se da en mayor medida, por el que consultan en mayor medida. A mí me debieron entregar mi inmueble en enero del 2024 y ya estamos en julio del 2025 y no me han entregado mi inmueble. Ese es el tema de mayor consulta. Entonces, esto es un tema que nosotros bien podríamos revisarlo. Ahorita que hablaba del tema de aplicación de las normas de derecho civil y de las normas de derecho comercial, es un tema que podría perfectamente un abogado de derecho privado, un abogado comercialista, aplicar pues las normas de derecho civil o derecho comercial y decir, mira, voy a hacer uso de la acción resolutoria, voy a hacer uso de la acción rescisoria, con o sin indemnización de perjuicios, y me voy a demandar ante el juez civil que hay un incumplimiento de contrato, porque tú no me entregaste. Esa es una alternativa muy respetable, aplicamos normas de derecho privado, civil y comerciales, pero también tenemos la otra alternativa, porque si le miramos a la luz de las normas del consumidor, las normas de protección al consumidor, si aplicamos el Estatuto del Consumidor y las normas reglamentarias del Estatuto del Consumidor, vamos a abordar el tema de una forma distinta. Vamos a abordar el tema desde el punto de vista de la garantía mínima de calidad y idoneidad. Y es que, ¿cómo voy yo, por ejemplo, a, a poder hacer uso dentro del marco de la garantía, cómo voy a hacer uso de la idoneidad? La idoneidad, por ejemplo, guarda relación con que la idoneidad es esa actitud que tiene un producto para satisfacer una necesidad para las cuales ha sido producido o comercializado. Por ejemplo, que la plancha me sirva para planchar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a poder hacer uso
de un apartamento, de una unidad inmobiliaria, cuando ésta no me ha sido entregada? ¿Cómo voy a poder hacer uso eh, de ese inmueble cuando ese inmueble, por ejemplo, me lo entregaron, pero no puedo subir porque me queda en el piso 20 y no hay ascensor y no se han terminado de construir las escaleras, o la torre sí está levantada, pero no hay forma de acceder a mi unidad inmobiliaria, o está en obra negra, y por lo tanto el inmueble sí está construido, pero yo no puedo tener acceso al mismo, porque, por ejemplo, no me lo han entregado. Entonces, ante esas situaciones es posible abordarlo no como una resolución del contrato, no como una demanda de responsabilidad civil contractual, sino el derecho de consumo trae otro remedio, que es la posibilidad de pedirlo a través de la garantía mínima de calidad e idoneidad, el artículo 11 del Estatuto del Consumidor. En ese artículo 11 se señala, dentro de los aspectos incluidos en la garantía legal, eh, dice que corresponden a la garantía legal las siguientes obligaciones, y en el numeral sexto se encuentra, dice, la entrega material del producto y, de ser el caso, el registro correspondiente en forma oportuna. Entonces, si yo estoy ante una situación que no me han hecho entrega, yo, haciendo uso de la efectividad de la garantía, puedo pedir eh, a través de una acción de protección al consumidor, haciendo uso de la efectividad de la garantía, el rompimiento del contrato, hago el rompimiento del vínculo contractual, y voy a poder optar porque se me devuelvan los recursos que yo aporté en el marco del proyecto. De esa forma, tengo una vía que va a ser un poco más expedita, va a ser mucho más fácil, en la que yo no voy a entrar a probar muchas cosas como lo haría en el marco de un proyecto de responsabilidad contractual. Entonces, ahí, haciendo uso de la acción de protección al consumidor a través de la efectividad de la garantía, voy a obtener el rompimiento del vínculo contractual, se deshace el negocio, devuélveme mis recursos porque no me cumpliste con la condición de calidad e idoneidad. Entonces, ¿por qué no me cumpliste con la condición de idoneidad? Lo que decía hace un momento, porque no voy a poder tener el inmueble para el uso, para atender esa necesidad familiar, porque cuando yo me vinculé, yo lo hice pensando en que iba a vivir desde enero del 2024 con mi familia, y todavía un año y medio después no he podido satisfacer esa necesidad eh, que tenía ese bien. No pude satisfacer esa necesidad de vivienda que la iba a satisfacer a través de la adquisición de ese bien, como lo es ese inmueble. La calidad no tiene que ver con ese mismo asunto, sino que la calidad guarda relación, y a veces entendemos la calidad de forma incorrecta. La calidad no tiene que ver sino con las características inherentes al producto, o las características que me haya entregado sobre el producto el productor o proveedor al momento de la adquisición. Si a mí me hacen la entrega de la unidad inmobiliaria, pero esta con, no cumple con las características inherentes, no cumple con el parqueadero, no cumple con las medidas, no cumple con los metros cuadrados prometidos, no me cumple con las condiciones que me señalaron al momento de la publicidad por el productor o proveedor, la vista, la ubicación del proyecto, etcétera, etcétera, yo voy a atacar la efectividad de la garantía a través de la calidad, porque la calidad no tiene muchas veces que ver, eh, no tiene muchas veces que ver con las condiciones óptimas del producto. La calidad no tiene que ver con las condiciones óptimas del producto, sino que me cumplan con las condiciones inherentes del producto, que el inmueble debe estar construido con los materiales que normalmente se construyen. Las escaleras deben tener las medidas que normalmente deben tener de acuerdo a la norma técnica. Entonces, cuando no me cumplen con esa condición de calidad, yo puedo atacar a través de la efectividad de garantía la calidad del producto. Otra situación que se presenta en el marco de postcontractual es lo referente a
Bueno, y en el marco de la garantía de calidad e idoneidad, ahí vemos que las garantías, los términos de prescripción son bien diferentes. Por el tema de los acabados y líneas vitales, tenemos un término de prescripción bastante corto de 1 año. Por el tema de la garantía de estabilidad de la obra, tenemos un término de prescripción un poco más generoso, que es de 10 años. Es un término de prescripción bueno, que tiene que ver con la parte estructural de la obra. Si hay problemas de cimentación, si hay problemas de inclinación de una torre, si hay problemas para el vertimiento o las tuberías, los ductos de aguas pluviales que están a través de la estructura de la torre, si hay problemas de cimentación. eh, entonces ahí vamos a hacer uso de la garantía de estabilidad de la obra, que corresponde a una estabilidad, a una garantía de 10 años. A partir, en el caso de los acabados y líneas vitales, a partir de la entrega de esa línea vital o de ese acabado, o a partir de la entrega, en el caso de estabilidad de la obra, en el momento de la entrega de la unidad inmobiliaria. Em, es posible que yo, a través de una reclamación directa, presente una solicitud ante el constructor para decir, mira, la obra tiene problemas, ya sean de acabados o sean estructurales, así como yo tengo la posibilidad o el derecho de reclamar, de presentar mi reclamación directa, que sí o sí siempre va a ser obligatorio antes de presentar la acción de protección al consumidor, eh, el constructor también tiene derecho en el marco de la garantía de que antes de pedir la devolución del precio o antes de pedir eh, el cambio del bien inmueble por otro bien inmueble, primero él tenga la posibilidad o el derecho de reparar. Entonces, ante la primera reclamación, lo que va a hacer ese productor o ese proveedor, en este caso el constructor, es reparar el inmueble. Y luego, si se siguen presentando fallas correspondientes al mismo problema o defecto, pues ya vamos estamos frente a una falla reiterada y es claro que el consumidor no tiene por qué soportar las distintas fallas que presente el bien y por lo tanto, haciendo uso de la efectividad de la garantía, ya va a ejercer la acción de protección al consumidor, no para pedir o reclamar una reparación adicional, sino que va a tener la posibilidad de pedir o el cambio del bien o la devolución del precio pagado por el inmueble. Em, bueno, son muchos, son las 6 de la tarde. Hay otros temas, bueno, como les mencioné, hay temas relacionados con las entregas de las zonas comunes que no se entregan en los cronogramas, estos proyectos inmobiliarios, dentro de los aspectos que deben hablarse inicialmente en la etapa precontractual, justamente son los cronogramas de entrega. Aquí me hablan de una piscina, pero el proyecto está desarrollado en 6 etapas, pero la piscina va a estar en la etapa 6, no en la etapa 1, y se va a construir es al momento de cumplirse los tiempos de la etapa 6. Entonces es bueno como consumidor también pedir los cronogramas de obra para que ustedes sepan, una, no presenten reclamaciones infundadas y dos, para que sepan con certeza cuándo es que se va a desarrollar el proyecto. Son muchos los problemas que se presentan. Miren que me quedé simplemente señalando los más importantes. Eh, Quiero abrir el espacio para preguntas porque desde que comencé la charla veo que hay 100 mensajes, más de 99 mensajes de preguntas. Entonces quiero parar, aquí a la charla y más bien, doctora Daniela, eh, abrir este espacio para preguntas para de pronto los temas más importantes en los que tengan dudas, poderlos ir desarrollando. Y acá, porque el tiempo lo tenemos hasta las 6:30, entonces son las 6 de la tarde para poder utilizar esta media hora adicional que nos queda, desarrollando algunos de los otros problemas o incumplimientos que ustedes vean en los proyectos o aquellos que quisieran de pronto resaltar de los mencionados. Muchísimas gracias, Freddy, por tu intervención. De verdad que muy claro el tema, pero también nos dejas con una cantidad de preguntas que esto nos va a motivar a nosotros como abogados a seguir investigando, seguir estudiando, porque literal en esta hora en donde nos has compartido tu conocimiento, decimos, wow, esto amerita es un curso completo de derecho de consumo inmobiliario, básicamente. De hecho, para las personas que están conectadas, el profesor Freddy Félix nos acompaña en el módulo de Derecho de Consumo, precisamente con el tema
del consumidor inmobiliario y maneja de forma específica cada uno de estos problemas que aquí, como él bien lo ha dicho, ha tratado de simplificar y de contarnos cuáles son los problemas base y qué se podría hacer ante una determinada circunstancia. Pero agotarlo todo sería imposible, pues en una hora. Pero gracias, Freddy, porque has sabido simplificar y abordar este tema de los incumplimientos de las constructoras. Hay bastante preguntas, bastante. Mira, aquí nos están pidiendo hasta diplomado, Freddy, imagínate tú. Y es verdad, esto va para un curso completo. Entonces, yo he estado como extrayendo las preguntas más puntuales y las que de pronto desde mi experticia en el derecho privado considero que se pueden abordar en este espacio que tenemos a continuación. O sea, lo primero es que nos preguntan en el chat desde cuándo empieza a correr el término de los 10 años de garantía. Sí, el término empieza a correr justamente desde la entrega. Ahora, si el tema, vamos a ejercer la efectividad de la garantía por la no entrega, vamos a tener todo el tiempo, no ha empezado a correr el término, todavía se puede hacer en cualquier tiempo. Ahora, nosotros somos abogados. El término, bueno, el término por estructura, por problemas estructurales es de 10 años, pero quiero enfocarme también en el otro término que es muy corto. Recuerda que nosotros tenemos el recurso del indubio pro consumidor. El indubio pro consumidor nos permite una interpretación favorable de las normas o de los términos en favor del consumidor. Entonces, cuando estemos corriendo por la limitación del término de la garantía de acabado, porque es muy corto, ahí vamos a tener que hacer uso de esa facultad argumentativa que tenemos los abogados para tratar de enmarcar o aumentar esos términos de garantía a través de los términos de garantía de las acciones civiles, porque realmente considero que realmente el término es muy corto, el término que tiene, y esto como un comentario adicional al margen, el tema de los acabados es muy corto, realmente la garantía de un año. Y esta misma garantía también es para los temas contractuales. Si yo voy a atacar el tema de cláusulas abusivas, tengo también un año. Si voy a atacar el tema para la mayoría de temas en la acción de protección al consumidor, es de un año. Entonces, tenemos que estar muy pendientes porque ese es un término muy corto. Pero como le digo, haciendo uso del indubio pro consumidores, podemos hacer algunas interpretaciones extensivas de esta norma. Por acá tenemos otra pregunta de David Rafael. La constructora envía comunicado en el cual realizará entrega del inmueble de manera posterior a la fecha pactada en el contrato. ¿Puedo reclamar la devolución de mi cuota inicial si no me encuentro satisfecho con la fecha de entrega? Sí, sí, la respuesta es sí. Eh, Como les digo, con las herramientas que tenemos es posible solicitar que se nos devuelva el precio sin lugar a ninguna penalidad. ¿Cómo hacemos esa revisión? Podemos hacer esa revisión justamente mirando el deber de información, si hubo un incumplimiento al deber de información y también revisando muy bien los contratos si el contrato contiene cláusulas abusivas. Recuerden que la sanción que establece el Estatuto del Consumidor por pactar cláusulas abusivas es que se entienden por no escritas. Y si la penalidad se entiende por no escrita, no es posible cobrarla. Entonces, ante una situación, yo solicito la devolución de mis aportes. Ahora, doctores, no pidamos, ya como un comentario, como un consejo adicional entre colegas, cuando vayamos a hacer este tipo de reclamaciones, no pidamos, no utilicemos el término desistir. Voy a hacer uso del desistimiento porque ese término está regulado en los contratos. Y si tú lo que haces es la solicitud de desistimiento, en el contrato está relatado cómo se debe hacer ese desistimiento. Pero en cambio, si tú solicitas la devolución de tus aportes por el incumplimiento de la constructora, pues no estás haciendo uso del desistimiento. Estás solicitando la terminación del contrato, no por un incumplimiento de tu cliente, sino por un incumplimiento de la constructora. Entonces, en ese caso, ¿por qué habría lugar a aplicar una penalidad en contra del consumidor? Y también nos preguntan si la parte estructural involucra el tanque que surte de agua a la edificación. Depende, habría que mirarlo. Normalmente cuando son temas de zonas comunes y de temas estructurales hay que mirarlo acompañando de un perito. Estas demandas normalmente cuando ya se hacen
ya la unidad inmobiliaria está entregada, ya se está haciendo una revisión del tanque, ahí eso hace parte muy seguramente de la zona común. Si esas tuberías van dentro de la estructura, van dentro de la parte estructural, se puede considerar que es un tema estructural y por lo tanto es un tema con término de prescripción de 10 años. Así es un tema de aguas, de ductos que van, no solamente de agua, sino de gas o de otras cuestiones dentro del marco de las zonas comunes, vamos a poder hacer la reclamación por temas de garantía de zonas comunes estructurales, porque también hay que clasificar. Si yo estoy presentando una reclamación en nombre propio, porque solamente afecta a mi unidad inmobiliaria, o si estoy haciendo la reclamación de la zona común, porque la zona común también puede tener problemas de calidad y de idoneidad. Por ejemplo, si yo voy a hacer una reclamación por la piscina, voy a hacer una reclamación por la escalera, voy a hacer una reclamación porque no tiene el número de parqueaderos, nos prometieron 80 parqueaderos y solamente nos dieron 70 parqueaderos, yo no voy a hacer la reclamación por mi unidad inmobiliaria, yo voy a hacer la reclamación por la zona común. Anteriormente, y esto es un buen dato, anteriormente, estas reclamaciones solamente la podía hacer la administración el administrador de la propiedad horizontal, porque la ley de propiedad horizontal había una norma que señalaba que las acciones para reclamación de las zonas comunes de la propiedad horizontal solamente estaba facultado, legitimado en causa por activa el administrador de la propiedad horizontal. Pero hay una sentencia eh, que se dio muy poco en Ibagué, en un centro comercial de Ibagué, donde se demandó, donde una persona demandaba por la efectividad de la garantía no de la unidad inmobiliaria, sino de las zonas comunes. Y le negaban la demanda, aduciendo de que no estaba legitimado en causa por activa. Yo utilizo estos términos porque entiendo que estamos entre abogados. Entonces, no había legitimación en causa por activa, por lo tanto, esa persona, al no ser administrador de la propiedad horizontal, no podía accionar la acción de protección al consumidor en beneficio de los demás copropietarios. Ojo, eran locales comerciales, era un centro comercial en Ibagué que tenía problemas de estructura, agrietamiento, tenía problemas de todo tipo estructurales, y la SIC negó la demanda, diciendo no está legitimado en causa. Finalmente, esto llegó ante la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior negó la demanda bajo el mismo argumento, lo único que está legitimado en causa es el administrador de la propiedad horizontal. Posteriormente, la Corte Constitucional hizo una interpretación más extensiva de la norma y señaló que los propietarios de unidades inmobiliarias sí tienen legitimación en causa por activa para demandar los problemas que acarrea la propiedad horizontal por problemas de calidad, de idoneidad y seguridad de las zonas comunes. Entonces, sí es posible, y sé que me salió un poco del tema, pero ahí como para aplicar, porque ahorita que empecé a señalar los problemas, no señalé ese tema de las zonas comunes y los problemas de calidad y idoneidad que enfrenta. Entonces, sí es posible que una persona como propietario de unidad inmobiliaria pida problemas de las zonas comunes. Por ejemplo, el tanque, nuevamente les digo, si en el tema del tanque los ductos van por el medio y si afecta el tema estructural, podría pedirlo. Una persona, un propietario podría pedir la acción de protección al consumidor para la efectividad de la garantía de la zona común sin ser administrador de la propiedad horizontal. Y además, ¿por qué? Porque muchas veces cuando estas unidades inmobiliarias, estos edificios se entregan, se nombra un administrador provisional que muchas veces es un trabajador o una persona nombrada por la constructora y obviamente quien le paga el sueldo, quien actúa en favor de su empleador, que es la constructora. Entonces no tienen ninguna intención de afectar a esa constructora. Entonces cuando las personas van y dicen, mire señor administrador, tenemos un problema con unos de tubería que se están derramando, se están mojando los apartamentos, hay unos derramamientos de agua que vienen de un piso a otro en las escaleras, ayúdenos con esta situación, pues muchas veces los administradores provisionales designados ignoran o se hacen los de la oreja sorda porque no les interesa adelantar acciones contra ese constructor, que es en última quien está pagando sus honorarios como administrador o su salario como administrador. Doctor, qué pena. Yo por acá me voy a atrever a hacer una pregunta que es bastante frecuente en el escenario de la especialización. Por ejemplo, cuando está trabajándose el tema de liquidación de sociedad conyugal y patrimonial, y es cuando una pareja casada compra un proyecto de estos sobre planos, pero luego se va a divorciar y resulta que
bueno, carambas, ¿qué hacemos? ¿Quién se queda? Y entonces, ¿cómo nos repartimos? Y bueno, ¿qué pasó con...? Yo sé que la pregunta puede dar para mucho. Es que, uy, qué maldad me hizo. No, no, yo sé que tiene mucho fondo, pero al menos así como una lucecita chiquita, porque también veo la hora, una lucecita chiquita porque es que es siempre un tema que se debate, que genera mucha inquietud entre los estudiantes y si, es que los clientes llegan y es siempre la misma pelea. ¿Quién se va a quedar con el proyecto? Y es más, bueno, si usted se va a quedar con él, ¿qué pasa con lo ya aportado? O sea, ¿cómo lo vamos a repartir? O mientras está la pelea, por ejemplo, del proceso de divorcio, ¿quién paga? El uno dice es que yo no quiero pagar porque es que fue su idea comprar y el otro también. En fin, bueno, ahí me perdona. Lo que se pueda, por ahí por los laditos. Claro que sí. No, miren, esta pregunta es muy importante, doctora. ¿Por qué? Porque a veces nos ubica en qué estamos comprando. Muchas veces cuando hacemos compras a través de promesas de compraventa, es claro que cuando hacemos una promesa de compraventa estamos comprando un inmueble. Las promesas de compraventa, cuando se celebran, normalmente se habla de la venta de un inmueble. Cuando estamos en el marco de un proyecto inmobiliario con fiducia, no se está comprando un inmueble. Y eso es algo que los consumidores realmente no logran dimensionar. Se está comprando un beneficio de área. Es decir, ese consumidor realmente se termina volviendo una especie de inversionista para apoyar la causa de la construcción o la finalización de ese proyecto inmobiliario. ¿Por qué? Entonces, eh, eso es muy importante tenerlo claro, porque si uno revisa los documentos contractuales de los proyectos inmobiliarios con fiducia, no se hace relación, no se hace, e incluso en las escrituras finales para la transferencia de propiedades, en ningún momento en la escritura se habla de compraventa. No es un acto de compraventa, no hay promesas de compraventa como un documento contractual previo. Y cuando se vende como se transfiere un beneficio de área. Entonces, lo primero, mirar en qué, cómo se hizo la estructuración del proyecto. Si se hizo a través de una oferta de venta y luego de una promesa de compra-venta o se hizo a través en el marco de un proyecto fiduciario, porque en uno u otro caso los derechos que se tienen son distintos. Ahora bien, cuando no se ha hecho entrega, no se ha firmado escritura pública, sino que simplemente se firmaron documentos precontractuales o documentos contractuales previos, para ser más precisos, lo que se tienen son derechos económicos, derechos económicos. Entonces, si estamos en el marco de un proyecto de liquidación de sociedad conyugal o unos acuerdos de divorcio, se pueden, dentro de los inventarios y avalúos, se pueden relacionar esos bienes como derechos económicos sobre el proyecto inmobiliario tal. Y la forma de evaluarlos es con relación a los aportes que se han hecho. Entonces, si la sociedad conyugal o sociedad patrimonial, de hecho, ha realizado unos aportes en conjunto, por ejemplo, referente, no sé, 80 millones de pesos. Cuando se va a hacer los inventarios y avalúos, se debe incluir como derechos económicos desprendidos del contrato de vinculación o derechos económicos, porque, como les digo, eh, cuando uno va a reclamar la unidad inmobiliaria, lo que se tiene sobre el proyecto es un beneficio de área que no todas las veces está vinculado o adscrito directamente a, a ese apartamento. Incluso si hay un cambio en la numeración del proyecto, ya inmediatamente queda la persona todavía más en el área, cosa que sucede. Muchas veces los proyectos inmobiliarios con fiducia hay un cambio de la numeración de los apartamentos y la unidad inmobiliaria que la persona creyó haber adquirido, pues termina siendo otra o termina eh, con un número distinto al número de la unidad inmobiliaria con la que se vinculó inicialmente. Entonces, ese tipo de cosas suceden. Eh, no pueden hablar de un inmueble porque no pueden hablar ni siquiera de matrícula inmobiliaria cuando en el marco de la liquidación de la sociedad conyugal, pues no se puede hacer referencia a que es el inmueble, el apartamento número tal del edificio tal, porque es que ese inmueble aún no ha sido transferido a esa persona, no hace parte de la sociedad conyugal. Lo que se tiene sobre eso es una expectativa que podemos llamar los beneficios de área o simplemente derechos económicos derivados del contrato. Muchas gracias, Muchísimas Fred. gracias.
Bueno, aquí tenemos otra de las tantas. En el contrato dice, aquí hay una cláusula, el último pago del precio del inmueble se pagará con el perfeccionamiento de la escritura pública. Se pregunta, ¿queda el pago del precio del inmueble supeditado al cumplimiento del perfeccionamiento de la escritura pública o debo pagar antes para que me puedan escriturar? No, si se hace una revisión estricta del contrato, se entenderá que es en la fecha de la escritura pública. Ahora, eso tiene varios comentarios adicionales que le podría hacer. Una, cuando la persona ya ha pagado en la proyección de pagos, porque cuando uno mira, sea la forma cualquiera de vinculación, siempre hacen como un estado de cuenta, una proyección de pagos, vemos que hay una proyección de pago, que es el pago de la cuota inicial, y luego viene un pago final que corresponde a crédito hipotecario o financiación propia. Cuando se hace el cierre financiero a esa persona, el cierre financiero quiere decir que ya pagó las cuotas sin haber finalizado o pagado esa cuota inicial correspondiente al crédito. Si alguno de los pagos de la proyección inicial está proyectado para el día de la escritura, esa persona tiene cierre financiero. Es decir, no podría la constructora decir, no, que a ti te falta una cuota, porque es que la cuota justamente te la voy a pagar es el día de la escrituración, y si tú no me has citado para fecha de la firma de la escritura, yo todavía no tengo el deber de pagar. Hay algunos casos más complejos, porque a veces con los proyectos con fiducia se, se estipulan fechas que no son determinadas, sino de pronto determinables. Por ejemplo, se dice, la entrega se hará cuando hayan ocurrido 16 meses luego de cumplidas las condiciones de giro. Pero las condiciones de giro es posible prorrogarlas a través de otros sí, prorrogarlas, y entonces esa fecha que era determinable en un momento inicial, en una fecha, pues ya no va a ser tan determinable porque es posible que en estos proyectos se empiecen a hacer modificaciones a través de otros CIES, 5 otros CIES, 6 otros CIES, 7 otros CIES, y es posible que esa fecha no esté tan clara. Entonces, ahí nuevamente podemos hacer uso, nuevamente, lo estoy vendiendo muy bien, el tema del indubio pro consumidores para hacer una interpretación relacionada con esas posibilidades que tiene el consumidor de establecer fechas ciertas a través de otros estándares, como por ejemplo la misma proyección de pago. Si la misma proyección de pago me indica que mi último pago era en tal fecha, quiere decir que para ese entonces el inmueble tenía que estar listo para entrega. Y ahí podemos echar mano de otras cosas. Pero sí es cierto que muchas veces la fecha de escrituración no es tan clara y mucho menos la fecha de entrega. Y vamos a tener que atacar esos puntos en el contrato. Ahí es lo que básicamente Freddy juega de condiciones suspensivas en el contrato, la eficacia de las mismas, la no abusividad y en el tema de interpretación, algo que por ejemplo nosotros lo vemos en la especialización de derecho contractual y también se ve en derecho, en la especialización de derecho comercial, los principios contractuales, la confianza legítima, la buena fe ayudarán en todos estos temas de interpretación de los contratos. Aquí, bueno, ya para ir también un poco cerrando, las demás consultas requieren honorarios profesionales, no mentira. Hay muchísimas, de verdad, hay muchas, pero bueno, aquí tengo una relacionada con un caso de subsidio de mi casa ya. Se han empezado negociaciones con una unidad inmobiliaria, no hay asignación de mi casa ya porque el banco no ha podido gestionarlo por falta de la firma de la promesa de compraventa. La promesa no ha sido firmada, pues la constructora manifiesta inconvenientes con la construcción. Le es imposible hacer el negocio por esa unidad, entonces le ofrece una nueva, la persona acepta y firma la promesa de compraventa. Pero entonces ahora viene el problema. Y es que una vez firmada la promesa, no asignan ya el subsidio de mi casa ya porque están agotados todos los cupos. Y la constructora quiere hacer efectiva la penalidad. Y un caso muy común y se está dando muy en Colombia y en muchas ciudades se está dando esa situación a raíz de los cambios en las políticas de la entrega del subsidio. Ahora, el tema del subsidio es un tema que es imputable al consumidor. No, es un tema que tiene que ver con la política del Estado, que tiene que ver con otro tipo de situaciones, pero no, el consumidor no es culpable de esa situación. Entonces,
Y lo otro es que cuando se hizo el perfilamiento del consumidor se le indicó que sí cumplía con el perfil para ser beneficiario del subsidio. Entonces, uno puede, haciendo uso de esas dos situaciones, que el perfilamiento del consumidor lo hizo fue el constructor y que la entrega del subsidio no dependía del consumidor, sino de una política de Estado, no puede verse el consumidor finalmente afectado o siendo víctima de penalidades desproporcionadas por una decisión o por un actuar que no depende de él. Entonces, sí es posible en esos casos la obtención o la devolución de los recursos al consumidor. Todo lo que tenga que ver con eh, solicitudes de devolución o desistimiento por negación del subsidio, negación del crédito, eh, que traten de marcar al consumidor con el banco de preferencia de la constructora, porque fue el banco que otorgó el crédito constructor. Todo lo que tiene que ver con la práctica de cláusulas abusivas y lo que tiene que ver con los problemas en la entrega de la unidad inmobiliaria, en esos casos, el consumidor, haciendo uso de la acción de protección al consumidor, pueda solicitar la devolución de sus recursos en su integridad. Muchísimas gracias, Freddy. De verdad que muy valioso. De nuevo, repito, todo lo que has compartido en este espacio con nosotros, con todo el público, que aquí está muy emocionado, como les decía, haciendo muchísimas preguntas, pero lamentablemente también hay que respetar el tiempo de nuestro conferencista. Ya el tiempo se nos agotó. Pero los invitamos a todos los que están conectados. Esta conferencia se va a subir. Les estarán mandando la información correspondiente, la pueden volver a revisar. También cualquier cosa están disponibles aquí, nuestras especializaciones, donde el profesor Freddy es profesor de alguna de ellas. Cuéntame, Freddy. Dani, yo quiero hacer simplemente un comentario. No voy a entrar a profundidad del tema porque no es el tema de esta charla. Muchos comentarios he visto la palabra fiduciaria, responsabilidad de la fiduciaria, responsabilidad del fiduciario. Esa no es la temática. Cuando quieran podemos armar otra charla referente a la responsabilidad del fiduciario. Pero simplemente para aclarar, hay que tener mucho ojo con el tema de la responsabilidad del fiduciario. Los fiduciarios no responden en todos los casos. Es cierto que en algunas situaciones puntuales, en algunas situaciones particulares, se han condenado a las fiduciarias, pero no en todos los casos, o no en la mayoría de los casos, las fiduciarias responden. ¿Por qué? Deben tener en cuenta cuál es el rol dentro del proyecto inmobiliario que cumple la fiduciaria y cuál es el rol que cumple el constructor. Eso hay que tenerlo en cuenta porque no en todos los casos, cuando hay un fracaso del proyecto inmobiliario, puede darse por causas distintas al manejo de los recursos. Puede darse por causas distintas. Es cierto que la fiduciaria es un profesional, se le exige un grado de diligencia alto, a la fiduciaria se le exige la buena diligencia de un buen hombre de negocios, todo eso es cierto, pero muchas veces veo que se enfocan las demandas muy mal contra la fiduciaria porque empiezan a reprocharle a la fiduciaria problemas constructivos y la fiduciaria no pega bloques. Entonces, tenemos que, si es posible, eh, tener el tema de la responsabilidad del fiduciario, pero no en todos los casos, y hay que saberlo enmarcar y probar. Entonces, la fiduciaria sí es posible, pero mucho ojo porque termina muchas veces dirigiendo mal las demandas y perdiendo los procesos por no haber hecho un correcto estudio de la responsabilidad o del alcance de la responsabilidad del fiduciario. Aclaración del tema de la fiduciaria y la responsabilidad de ellas. Entonces, a todos muchas gracias por su asistencia, muchas gracias de verdad por hacer parte de este espacio de reflexión académica organizado desde la Dirección de Posgrados de la Universidad del Norte. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Aquí sí, el profesor Freddy también nos colabora más adelante, abusando aquí de tu confianza. Pero bueno, una feliz noche para todos y muchísimas gracias. Un gran saludo. Que pasen muy Feliz bien. noche para todos. Gracias por su asistencia. Los esperamos en Uninorte. Recuerden que tenemos inscripciones abiertas en nuestro programa de posgrados.
Esperamos poder tenerlos con nosotros, formándose en todos estos temas tan importantes de derecho contractual, responsabilidad de seguros, derecho civil y de familia. Un fuerte abrazo. Feliz noche, profesor. Nuevamente, gracias, profesora Daniela, profesora Luz Estela. Gracias por liderar este espacio. Que descansen. Feliz noche para todos. Ahí están que vienen a contractuar. Bienvenidos. Todos los que quieran inscribirse. Gracias a todos por asistir. Nos vamos despidiendo. Feliz noche para todos. Los esperamos en la Universidad del Norte. Excelencia desde el Caribe para el mundo. Gracias a todos por asistir. Feliz noche para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo evento, muy probablemente. Nuevamente, gracias al profesor Freddy Félix por su generosa intervención. Erika te hace enviar, Yuri, los links de los programas de posgrados a través del chat. Gracias a todos por asistir y aceptar la invitación de Uninorte.